Bienvenidos a todos a esta nueva experiencia. Estamos en la sesión 2 de la unidad 5 del tema de estudio económico que estamos siguiendo la evaluación de proyectos. Bien, haciendo una referencia anterior, nosotros vimos de que cuando hablamos de lo que es estudio económico, tenemos tres objetivos, más bien tres metas puntuales: de resultados, punto de equilibrio, balance general. Pero esto es a su vez, esta es la parte derecha de la pantalla. Con respecto a los antecedentes que hay de esto, nos damos cuenta que en la parte izquierda aparecen los ingresos que amparan esto, los costos financieros que tenemos, la tabla de pago de la deuda que estamos llevando a cabo. Tenemos que simular que estamos recibiendo un crédito de alguien, puede ser el componente de un banco, puede ser el cooperante, porque hay que llevar un control de esto externamente para ver cuánto es el costo de oportunidad que tiene para un proyecto, costos totales, producción, gastos de administración, las partes de ventas, la inversión total, la inversión fija y la diferida, la depreciación, la amortización, capital de trabajo y el costo de capital. Bien, seguidamente, hemos visto de que el costo es un punto crítico en esto. En consecuencia, cuando hablamos de costo, nos referimos, en primer lugar, vemos ese lo que está a la derecha, a los procesos, al diseño y la metodología. Seguidamente, nos enfocamos en los métodos, que correspondería a también cómo se va desarrollando un costo. Luego vemos las medidas que tenemos, el método que tenemos de asignación y también el sistema que tenemos de conteo. Seguidamente, vemos los materiales, qué precio tiene, cuáles son la calidad con la que estamos buscando, asumimos eso, el nivel de inventario que tenemos, la ubicación del proveedor, el mercado, la cantidad y también la forma que tenemos de pago. Seguidamente vemos el management, o sea, la gerencia del manejo de esto del aprovisionamiento, que correspondería a lo que es la planificación, lo que es la parte de previsiones, lo que es la parte del sistema de información. Seguidamente vamos a la mano de obra. Si se encuentra motivada, si hay salarios suficientemente adaptados y discutidos, si existe una capacitación apropiada para el personal que va a trabajar en esto, y también vemos cómo está la supervisión y la productividad. Vemos también el medio ambiente, porque cómo eso impacta la humedad que tenemos, la temperatura, si tenemos impacto sobre la sequía, y vemos también cómo está la lluvia. Estamos en una temporada de lluvias, vemos también la velocidad y vemos también cómo está el viento. Y cerramos con las máquinas, cómo está el mantenimiento preventivo, el correctivo, y vemos también cómo está el mantenimiento predictivo, y a su vez cómo está la llave de la distribución de la maquinaria. Analizamos también la importancia que tiene esa preparación que se hace para echar a andar las máquinas. Bien, pasamos después a los costos, ya en forma detallada. Un costo es un desembolso en efectivo o en especie. ¿Hecho en qué momento? En el pasado son costos hundidos, en el presente se llaman de inversión, en el futuro son costos futuros y en forma virtual son costos de oportunidad. Es importante ver que este concepto de costo de oportunidad se maneja sobre todo en la parte de contabilidad. Cuando tenemos nosotros activos que están en la fase final con un valor residual marcado, analizamos cómo está el precio de mercado para poder sacar mayor ventaja comparativa y si vamos a liquidar esos activos. Nuevamente, también es importante señalar que la evaluación de proyectos es una técnica de planeación y la forma de tratar el aspecto contable no está riguroso, lo cual se demuestra cuando por simplicidad las cifras redondeadas al millar son los más cercanos. El concepto que se maneja también en la parte financiera, que uno aproxima, no va al detalle específico, porque en la contabilidad es más exacto, incluso como el reflejo de acciones en el pasado que están documentadas llevan a esa situación. Diferencia entre costo y gasto. Cuando hablamos de esta diferencia, en contabilidad es que los costos son considerados inversiones que se identifican directamente con los ingresos, mientras que los gastos no se asocian con el retorno de la venta del producto o servicio. Además, los costos y los gastos se contabilizan en forma diferente. Además, podemos agregar que la definición de costo es básicamente el esfuerzo monetario que ha significado a quien produce un determinado bien o presta un servicio. En tanto, el gasto es la expiración de elementos del activo en la que se han incurrido voluntariamente para producir ingresos.
Vamos a ver la inversión inicial y la fija en diferida. La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos y diferidos necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, excepto cuando es capital de trabajo, que vamos a ver que es la diferencia entre activo circulante y pasivo circulante. El activo tangible se puede tocar, se llama fijo también, y el activo fijo es el de difícil desprenderse sin el impacto en las actividades. El activo intangible, necesarios para el funcionamiento, corresponde a patentes, marcas, diseños comerciales, nombres comerciales, asistencia técnica, gastos preoperativos, instalación, puesta en marcha, contratos de servicios y estudios también que se hacen administrativos. ¿Pero qué son los activos diferidos? Bien, un activo diferido hace referencia a los bienes y servicios por los que un ente paga de forma anticipada, aunque no necesariamente hayan sido utilizados. Se trata, pues, de un recurso financiero y de contabilidad mediante el cual se evita alterar los números de ingresos y egresos empresariales en cada periodo reportado. Bien, los activos diferidos se engloban y se consideran dentro del patrimonio de la empresa en forma de bienes, por lo que muchos individuos y empresas en el mundo realizan distintos consumos bajo esta modalidad. Continuamos. Contablemente los activos diferidos se traducen como gastos, pero estos gastos no afectan la información financiera de la empresa hasta que son utilizados. Algunos ejemplos de activos diferidos, como el arrendamiento, los seguros, los fondos de inversión, el plan de pensiones e incluso insumos como la papelería. Cronogramas de inversiones. Esto es importante porque comienzan a tener vida dentro de la empresa, dentro del proyecto, hasta que ingresan y se registran contablemente. Capitalizar el costo de activos significa registrarlo en los libros contables como un activo, para controlar y planear mejor el tiempo ocioso, durante el cual el equipo no presta servicios mientras se instala para reducir el pago de impuestos. Asumimos de que el equipo tiene que estar el menor tiempo posible de ocioso, porque de lo contrario va perdiendo su continuidad y si ya ingresó, ya comienza a tener depreciación y no está siendo usado. Las depreciaciones y las amortizaciones. La depreciación se aplica al activo fijo, ya que por el tiempo y uso son bienes que bajan de precio. ¿Cómo lo regimos? El artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece una tabla cómo se va, digamos, gastando en línea recta los activos. Las amortizaciones se aplican a los activos diferidos e intangibles. Significa el cargo anual que se hace para recuperar la inversión. Deberá usarse las leyes tributarias, porque es importante ver cómo se pagan impuestos por los intereses que están devengando y también miremos cómo está el principio que nos han prestado o nos han dado los socios, ¿no? O el cooperante, si tiene esta modalidad, o el banco mismo. Diferencia aritmética, capital de trabajo, entre activo circulante y pasivo circulante. Cuando hablamos también de un capital adicional que cuenta el empresario para que empiece a funcionar la empresa y financiar la primera producción antes de los ingresos. Sirve para la compra de materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme después en producto. El activo circulante se compone de valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar. El pasivo circulante son sueldos, salarios, proveedores, impuestos e intereses. Cuando hablamos de valores e inversiones, es el efectivo que debe tener la empresa para afrontar los gastos cotidianos, los imprevistos y las contingencias, y para aprovechar las ofertas de materias primas que se presentan en el mercado. Por eso que generalmente se maneja un fondo circulante que está sujeto también a un reglamento. De tal manera que, supongamos, los egresos mayores de $100 deben de ser amparados por un cheque. Los demás pues pueden ser amparados por vales que se van teniendo y que se liquidan cuando se presenta el producto y se tiene la factura. Debe ser suficiente para cubrir todos los gastos de producción y administración desde el primer día de operación. El lote económico, un punto importante, ¿no? Eso lo pueden revisar detenidamente en el libro de Ascur Vina, en la página 178, porque hace referencia a eso y es importante retomarlo. El lote económico es un modelo que considera la existencia de ciertos costos que aumentan mientras más inventario se tiene y que existen otros que disminuyen cuando mayor es la cantidad existente de inventarios. Vemos que hay una fórmula que tenemos
LE es la cantidad óptima que será adquirida para cada vez que se compre materia prima para inventario. Vemos que la F son costos fijos a colocar y recibir una orden de compra. La U es el consumo anual en unidades de materias primas, que son litros, kilogramos, toneladas. En general, pues pueden ser unidades de medida, ¿no? En cuanto a peso, en cuanto a longitud. La C son costos para mantener el inventario, expresado como la tasa de rendimiento que produciría el dinero en una inversión distinta a la inversión en la compra de inventarios. Como en referencia se puede usar la tasa bancaria vigente en este momento. Ahí tenemos la fórmula, donde tenemos que el lote económico es igual a la raíz cuadrada de 2FU dividido entre CP. Ya vimos que la F corresponde a los costos fijos de colocar y rectificar. La U corresponde al consumo anual de unidades de materias primas. La C correspondería al costo para mantener el inventario expresado como tasa de rendimiento. Y obtenemos este resultado para poder ver cómo trabajamos de una manera óptima en la producción que estamos desarrollando. Vamos a ver el punto de equilibrio en la cantidad de productos que debe venderse a determinado precio para que estos ingresos sean iguales a los costos incurridos para generar dicha información. Esta técnica, el punto de equilibrio, es útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, costos variables y los beneficios. Si todos fueran variables, no había necesidad de calcular el punto de equilibrio. El punto crítico en las microempresas es que los costos fijos las ahogan. Alquilan un local, no venden, pero tienen que pagar el arrendatario, la cantidad que les ha marcado. Entonces, ese es un ahogamiento que se tiene mucho en las microempresas, el pago que hacen no teniendo producción del alquiler del local. El nivel de producción en que los beneficios por venta son exactamente iguales a la suma de costos fijos más costos variables. No es una técnica para evaluar la rentabilidad, tomemos en cuenta esta reflexión. Desventajas. No se considera la inversión inicial que da origen a los proyectados. No es una herramienta de evaluación económica. Es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos son fijos o variables. Es inflexible en el tiempo. Se calcula con unos costos dados, pero si estos cambian, también cambia el punto de equilibrio. Aquí tenemos una gráfica. En la parte de la derecha vemos que sobre el eje de las X están las unidades producidas y vendidas. Sobre el eje de la Y, las unidades producidas, sobre corrección, los ingresos y los costos. Y vemos aquí que los costos fijos tienen un horizonte. Después tenemos los costos variables y los costos totales. Y vemos un punto de inflexión, porque esta parte, tenemos lo que está a la derecha, corresponde al beneficio-costo. Aquí tenemos utilidades. Y este punto crítico es el punto donde no ganamos ni perdemos, es el punto de equilibrio. Y vemos de que la fórmula, ¿no? Punto de equilibrio es igual a costos fijos más costos variables. Costos fijos y costos variables. En costos fijos, corrección entre 1 menos costos variables sobre precio por cantidad. Vimos que CF son costos fijos totales, CV corresponde a costos variables totales, P corresponde a precios, Q cantidad, P por Q producto, volumen total de ventas, XX hemos hablado acerca de lo que es el eje, también el Y, ¿no? Ustedes consulten su página 198 y tienen mayor información acerca de esto. Y vemos que aquí están también los ingresos, siempre en la gráfica que tenemos a la derecha. Bien, el balance en general muestra la posición financiera de una empresa en un momento dado. El activo es cualquier pertenencia material o inmaterial. El pasivo es cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga con terceros. El capital son los activos representados en dinero o en títulos que son propiedad de los accionistas o propietarios directos de la empresa. Activo fijo, diferidos y capital de trabajo que le pertenece a alguien. El activo, tenemos la fórmula, es igual a pasivo más capital. Los balances tienen como objetivo principal determinar anualmente cuál se considera el valor real de la empresa en ese momento. Vemos aquí la tabla formal, esta es la tabla 434 que la vamos a ver en detalle más adelante. A la izquierda de esta parte verde son todos los valores de la empresa, son los activos. El activo fijo, el activo diferido, el capital de trabajo y otros activos. El de la derecha, esta parte amarilla, le pertenecen a pasivo, terceras personas o entidades con deudas a corto, mediano y largo plazo, más capital, los accionistas o propietarios directos de la empresa.
Bien, aquí tenemos un formato de lo que es el estado de resultados. Tenemos 3 columnas. En la columna de la izquierda primera corresponde al flujo, es la que está de verde. La columna del centro es el concepto y la columna de la derecha siguiente es observaciones. Columna 1, flujo tenemos positivo, contenido, el concepto, ingresos. Esos ingresos que tenemos corresponden al precio de venta multiplicado por el número de unidades vendidas, menos costo de producción. Vemos los costos de producción que hemos tenido en las tablas que estamos revisando. Utilidad marginal, menos los costos de administración, pero tenemos costos de administración, menos costos de ventas, ya vemos también los costos de ventas, los financieros que corresponden a los costos financieros, para eso tenemos tablas donde estamos separando intereses del principal, y la utilidad bruta, menos impuestos sobre la renta. En este caso se ha puesto un 42% porque es el que ponen en el ejemplo que tenemos, ¿no? En El Salvador había que consultar con el impuesto sobre la renta cuando nos correspondería pagarlo. Después tenemos reparto de utilidades a trabajadores. No tenemos ese modelo en El Salvador, pero puede servirnos para más adelante como un refuerzo cuando en el siguiente estado financiero lo tengamos. Utilidad neta. Después tenemos la depreciación y amortización. Ya tenemos en este concepto definido de depreciaciones y amortizaciones. Pago al principal, que es lo que estamos haciendo con la deuda hemos contraído, y el flujo neto de efectivo. Bien, esto es importante porque nos va a servir cuando hagamos proyecciones y sirve para la evaluación del valor presente neto, del tasa interna de retorno y del periodo de recuperación. Costo de capital o TEMAR es la tasa mínima aceptable de rendimiento. Para formar toda empresa debe realizarse una inversión inicial. El capital que forma la inversión puede provenir de varias fuentes. Entonces, tasa mínima aceptable de rendimiento es igual a I más F más I por F, donde I es el premio al riesgo y F es la inflación, de la página 184. Debe ser su ganancia que compense los efectos inflacionarios. Segundo, debe ser un premio o sobretasa por arriesgar su dinero en determinadas inversiones. En algunas partes, cuando son préstamos que han dado los organismos internacionales para instituciones que se dedican a dar crédito, el principio es capital crediticio con plena cobertura de costos. El índice inflacionario para calcular la TEMAR debe ser el promedio del índice inflacionario pronosticando, y ha sido pronosticado también para los 5 años por el BCR o Ministerio de Economía, que son nuestros referentes. La TEMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento de los inversionistas y otras empresas que aportarán capital, son muy similares, ya que consideran la inversión desde el punto de vista privado y han calculado que el índice inflacionario promedio es 12%. El premio al riesgo que las otras empresas es ligeramente mayor, 2 puntos porcentuales, que el premio exigido por los inversionistas mayoritarios, lo que es normal ya que el financiamiento privado siempre es más costoso que el bancario. La tasa mínima aceptable de rendimiento del banco es muy baja. La TEMAR bancaria es simplemente el interés que la institución cobra por hacer un préstamo. Y aquí se está suponiendo una tasa de interés preferencial. Existen fondos en esas instituciones, Banco Hipotecario, Bandesal, Banco de Fomento Agropecuario, que tienen líneas de crédito que podrían servir y son poco utilizadas para poder financiar con tasas preferenciales ciertos proyectos. Con estos datos se puede calcular la TEMAR del capital total. La TEMAR, el ejemplo. Tenemos aquí 4 columnas. La primera columna está el accionista, la segunda está la ponderación de la aportación, la tercera está la tasa mínima aceptable de rendimiento y la cuarta es la ponderación. Y vemos los accionistas privados 50%, por la tasa mínima aceptable 23.2%. Y tenemos la ponderación de 0.116. Otras 0.25 por 0.2544, que es igual a 0.636. El banco 25 por 25, 0.625. Si el rendimiento de esta empresa no fuera 24 o 21%, el mínimo que puede ganar para operar, no alcanzarían a cubrir el pago de intereses a los otros accionistas ni a su propia tasa mínima atractiva de rendimiento. Por eso se le llama tasa mínima aceptable.
La tasa mínima resultó ser 24.21%. En conclusión, se puede decir que siempre que hayan una mezcla de capitales o capital mixto para formar una empresa, deben calcularse la TEMAR de una empresa como el promedio ponderado de las aportaciones porcentuales y las exigidas en forma individual. Funcionamiento, una tabla de pago de la deuda. Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. Seguidamente vemos las formas generales, sobre todo cubrir el adeudo, así como la forma de calcular cada uno, y tanto capital como intereses. 1, pago capital e intereses al final de los 5 años. 2, pago de intereses al final de cada año y de interés y de todo capital al final del 5º año. Fíjense bien que estoy usando un modelo 5. Existe, no es un artificio, pero es una recomendación que se hace en los proyectos, que después de 5 años hay que liquidarlos para poder revisar qué es lo que se ha logrado y cómo se plantea. Se hace generalmente en los proyectos para poder revisar esto y ver la manera como el proyecto dio soluciones a las necesidades que se plantearon y si es necesario volverlo a retomar para mejorar o crecer más o aumentar la cobertura que tenemos. 3, pago de cantidades iguales al final de cada uno de los 5 años. Y 4, pago de intereses y una parte proporcional del capital, 20% cada año y al final de cada uno de los años de los 5 que estamos haciendo referencia. Bien, vamos a analizar ahora brevemente el comportamiento de las tablas que tenemos. Fijémonos bien que estas tablas son como un resumen. Hemos dicho en otros momentos que es un proyecto. Bueno, un conjunto de gráficas, tablas, fórmulas que van dando pauta para ir armando una solución. Entonces, en este caso, vamos a analizar uno por uno. Vamos a ver la tabla 4.1 y la 4.19. La tabla 4.1 es para el punto de equilibrio. Unidades producidas, ingresos brutos, costo total y unidades incrementadas, pero en este caso usamos el poco automatización. Algunos autores consideran, y ustedes lo han estudiado en otros momentos, de que el capital más el trabajo incide para poder tener respuestas a las necesidades con las que estamos nosotros enfrentándonos. Pero también, además del capital y el trabajo, también existe la tecnología. Por eso que estamos hablando de aquí de poco automatizada. Miremos el siguiente caso. La tabla 242, punto de equilibrio. Siempre están las unidades producidas, los ingresos brutos, el costo total, muy automatizadas. Fíjense bien que aquí ya metemos esas variables para establecer una diferencia, en el sentido de que la tecnología permite tener más producción y tener más productividad y los ingresos que estamos sacando. La 4.3, formato de estados de resultados. Pongamos atención que la tabla 15, la tabla 17, la tabla 19, la tabla 33, que están más adelante, están aquí incluidas. O sea que se consolidan en esto. La tabla 4.4. Esta tabla lo que nos hace es dar un margen bruto, el margen de operación y lo que hemos llamado también una FIDA, el margen una FIDA. ¿Y qué es el margen una FIDA? Bueno, es la utilidad de operación, más depreciación y amortización, pero antes de gastos financieros e impuestos, y es ligeramente mayor que el margen de operación porque suma depreciación y amortización. Eso es lo que hemos llamado una FIDA. Esto está en la página 185 para que ustedes lo revisen y lo actualicen. La tabla 4.5 es la tabla de pagos, el pago de interés al final de cada año y el de interés al capital al final del 5º año. La tabla 4.6 también es una tabla de pago que corresponde al interés que estamos pagando siempre y el pago de cantidades iguales en cada uno de los 5 años. Después la tabla 7, ¿no? El 4.7, que es el pago de intereses y una parte proporcional al capital al final de cada uno de los 5 años. La tabla 4.8, a la que hacemos referencia, es el aprovechamiento de la capacidad instalada durante los años. Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿cuál es la capacidad instalada física de la Facultad de Medicina? La verdad es que hay 2 auditorios grandes, pero si solo trabajan 12 horas, los auditorios es el 50%. Entonces, lo demás es tiempo ocioso. Entonces, ahí es importante ver las políticas que se tienen para tener horarios diferidos que puedan cubrir y que se utilicen bien todos los recursos físicos en los que estamos trabajando. La tabla 4.9 es los de costos por materia prima. La tabla 4.10 corresponde a lo que es los costos de envases y embalajes que se consideran
en el trabajo que estamos realizando, el ejemplo que tenemos. La tabla 411 es otros materiales, pero ¿cómo cuáles? Pues, ¿qué otros materiales podríamos considerar en esto? Bien, otros materiales podemos ver en el caso que nos atañe, guantes de látex, cofias que se ponen ahí para protección de la cabeza, batas, botas látex, escobas, bactericidas, cepillos industriales, por ejemplo. Ahora bien, la tabla 412 consumo de energía eléctrica. Vemos ahí que cada una de las máquinas va a consumir energía eléctrica. En el caso que nos atañe, está la báscula, la lavadora, el tanque, la tapadora, el ventilador, si hay aire acondicionado también hay que considerarlo, las computadoras, el alumbrado que tenemos nocturno y en el día también. En el 413, aquí nos hacemos referencia a lo que es el costo de mano de obra directa, que es el obrero que está poniendo su esfuerzo para producir el resultado, el empleado que está trabajando directamente sobre los servicios que estamos prestando, y también en este caso que nos atañe aquí, nos referimos a lo que es el bodeguero, que le llaman almacenista. La tabla 414, el costo de mano de obra indirecta. ¿Pero qué es esto, mano de obra indirecta? Bueno, las secretarias y también el gerente de producción. Vemos después la 415, presupuesto de costos de producción. Ahí le he puesto un R rojo. Quiere decir que eso va a estado de resultados. Esa tabla va a estado de resultados, ahí se refleja también. 4.16, gastos de administración. Ahí está el sueldo del personal administrativo. Y en el 4.17 tenemos también gastos de administración, pero sería el costo anual de administración. Estado de resultados también, los gastos que estamos incurriendo en el trabajo que estamos realizando. La tabla 4.18, los gastos de ventas según el organigrama. Qué interesante eso, ¿no? Según el organigrama. Pero el 4.19 son los gastos de ventas, sueldos, comisiones, publicidad que tenemos externamente. Va también para el estado de resultados, pero es que lo he puesto con letras rojas. Vamos a ver. Vamos a revisar ahora las siguientes tablas de la 20 y la 37. La tabla 20 tiene una característica importante porque son los costos totales de producción. Luego de eso vamos a la tabla 21, que son los costos totales de operación. Como por ejemplo el costo de producir, de administrar, de vender. Después vamos al costo... la 422 corresponde al activo fijo de la producción. Esto va para el balance, porque es activo fijo. Otra cosa, la 423, activo fijo de oficinas y ventas, también va para el balance, por lo que le he puesto va en esa gráfica, balance. Costo total de terreno y obra civil también va para el balance, ¿no? Por lo que también está con va. Y inversión en activos diferidos también es parte del balance. La 426 es la inversión en activos fijos y diferidos. Vemos la 427 que corresponde a la depreciación y amortización de activos fijos y diferidos en unidades. La 428, el costo de inventario que estamos teniendo y que tenemos referencia a lo que es la materia prima con la que estamos trabajando. La 429, eso corresponde al valor del activo circulante, que también va al balance. La 429 va al circulante y eso corresponde precisamente a los datos que tenemos para manejo de valores inventarios, de valores de inventarios y de cuentas por cobrar, si estamos dando crédito. Bueno, la tabla 430, esta corresponde a la tabla de pagos de la deuda en unidades monetarias. También va para el balance, ¿no? Este punto de referencia, porque ahí tenemos reflejado la deuda que tenemos. ¿Y cómo se va la deuda amortizando? La 431, clasificación de costos, va para el punto de equilibrio. La 432 va para el punto de equilibrio porque son los ingresos y los costos totales en los diferentes niveles de producción. Vamos a ver allá que hay diferentes niveles de producción para ir revisando cómo se va ploteando, dónde es que llegamos al punto de equilibrio. La tabla 433, ¿y esta qué se refiere? Esta se refiere a la determinación de ingresos. Esto tiene una característica, va para el estado de resultados y también va para el punto de equilibrio. Luego estamos con la balanza general, sobre todo inicial.
ahí las tablas 422, 423, 424, 425 y 429 aportan para ese formato. La 435 tenemos el flujo de efectivo en el año 1. La 436 es el estado de resultados con inflación, sin financiamiento y producción constantes. Y vemos también el estado 37, está la 37, estado de resultados con inflación, financiamiento y producción constante. Bien, esos son los puntos que referimos y trabajamos en el proyecto que estamos realizando. Terminando, ¿no? Con esto hemos completado el estudio económico que estamos haciendo. Hemos hablado del punto de equilibrio, hemos hablado de las razones financieras, porque hemos tocado el balance y el estado de resultados, y no hay duda de que este trabajo lleva a estos 3 productos. Muchas gracias y nos vamos a ver en la siguiente sesión.